bendiga a todos. Bueno, una vez más, muy bienvenidos los personas, hermanos que han acercado hasta la casa del Señor hoy. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Hemos celebrado la Pascua del Señor, la resurrección del Señor, y vamos a estar viendo algunos aspectos sumamente importantes de la vida de nuestro Señor resucitado, que tiene que ver no solamente con la vida de los apóstoles y los discípulos, sino también con nuestra propia vida. Voy a pedir a mi hermana Mónica que ella esté leyendo, tenga su Biblia abierta. Vamos a tener esta sola lectura, pero usted va a poder seguir la lectura mientras yo la voy exponiendo, desde los versículos 1 hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te levantará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Palabra de Dios. Muy bien. Vamos a orar por esta palabra del Señor y vamos a pedir al Espíritu Santo que esté ministrándonos, iluminando nuestra mente, nuestro corazón,
y también aplicando esta palabra a nuestra vida, y que no salgamos de este lugar como hemos entrado, que al escuchar la voz de Dios a través de su palabra podamos estar dando el fruto que el Señor espera y que es necesario para nuestra propia vida. Oramos. Padre del cielo, te alabamos, bendecimos, Señor, tu santísimo nombre, te damos toda la gloria y la honra para ti. Abrimos, Señor, esta tu santa y sagrada palabra y pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que abra, Señor, también más y más nuestro corazón para ella, que la atesoremos profundamente y que, Señor, podamos oír tu voz hablándonos a través de tus escrituras, de tu palabra, y que salgamos de este lugar no como hemos llegado, Señor. Hemos venido dispuestos a escucharte a ti, que salgamos de este lugar pudiendo decir, te hemos escuchado. Amén. Hemos oído tu voz, hablándonos y mostrándonos cómo debe ser también nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra permanencia, nuestra dedicación, nuestra consagración para ti. Lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Es la tercera vez que Jesucristo se manifiesta, dice la palabra del Señor, se manifiesta a sus discípulos, a sus apóstoles, y hay allí un momento en el que va a ser sumamente importante para la vida de todos ellos. Recuerden que hemos visto en otros pasajes y con anterioridad que los discípulos en la noche de su crucifixión, en la noche que, digamos, él es no solamente detenido, sino también después torturado, etc., la mayoría, todos se huyeron, se fueron, lo abandonaron. Y nos encontramos al pie de la cruz del Señor Jesucristo en su crucifixión solamente con el apóstol Juan y otras mujeres. Aquí va a haber un encuentro entre el Señor Jesucristo y sus apóstoles, discípulos, pero particularmente con el apóstol Pedro. Quiero decirle que el título de este sermón es Restauración y Amor. Anótelo porque va a ser importante para nuestra vida, es importante para la vida de la iglesia. La vida es larga y no siempre estamos tan en victoria como se escucha decir siempre. Hay momentos en que atravesamos por derrotas, y hay derrotas que son espirituales, físicas, y derrotas que son muy graves, muy grandes, y que necesitamos de esa restauración del Señor Jesucristo en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra vida personal, nuestro ministerio. Necesitamos de esa restauración del Señor. Y en este pasaje en particular, el Señor Jesucristo va a hablar, va a mostrar también de esta restauración que va a ser especialmente dedicada para el apóstol Pedro. Tenemos entonces, en primer lugar, quisiera hablar de la restauración al ministerio o restauración al servicio, como usted prefiera. Todos saben allí que se reconoce que el que está allí en la playa preparando desayuno, si usted quiere, con los discípulos, lo reconoce Juan, el discípulo amado, gritando, es el Señor. Y vemos a Pedro que se ciñe la ropa, se echa al mar, siempre Pedro apurado, y que va hacia la playa para tener este encuentro con el Señor. Allí el Señor pregunta si tienen algo para comer, ellos le dicen que no, porque no han pescado absolutamente nada, y el Señor les indica cómo pescar. Tiren las redes a la derecha del barco, recogen las redes, hay abundancia de pesca, y se sientan, después de llegar a tierra, se sientan a desayunar. Y aquí comienza este desayuno de restauración.
este desayuno de restauración que va a tener el Señor Jesucristo con sus apóstoles y con otros discípulos que no son nombrados aquí. Imaginemos entonces en este primer punto, este desayuno, esta restauración al servicio. Está allí el fuego prendido, los peces colocados encima, algunos ya están listos para comenzar a desayunar, y hay silencio. Todavía no se da la conversación entre el Señor Jesucristo y Pedro. Pero ahí no está solamente Pedro. También está Juan, también están los otros discípulos. Y no hay cara. Porque con quien están desayunando es con a quien han abandonado hace apenas algunas horas. Lo dejaron solo en manos de los romanos. Lo abandonaron cuando fue crucificado. Imaginemos, y no estaremos equivocados por algunos instantes, que comenzaron las excusas, no sabemos cuántos discípulos más había, que comenzaron las excusas, las disculpas, que tuve miedo, que tengo familia, que tuve temor, que no quise sufrir. Pero la realidad fue que todos lo abandonaron. Y entonces, después de todo esto, no tenemos palabras aquí que nos reflejen la palabra del Señor a sus discípulos. Pero el acto en sí, recordemos que comer juntos en el mundo judío, y principalmente en aquella época, es un momento de comunión. Es un acto de comunión entre uno y otro. Y si el Señor se está sentando aquí a desayunar con quienes lo abandonaron, no hace falta para muchos de ellos muchas palabras. Pero después vienen las palabras y este diálogo entre el Señor Jesucristo y Pedro. El Pedro que lo vio al Señor cierta noche y le dijo: llámame, voy a caminar sobre las aguas. Y descendió de la barca y caminó sobre las aguas por fe en el Señor Jesucristo, hasta que se empezó a hundir, pero caminó sobre las aguas. Este Pedro que vio a Jesucristo sanar a los enfermos, este Pedro que vio a Jesucristo resucitar muertos, este Pedro que vio a Jesucristo echar fuera demonios, este Pedro que cuando alguien le preguntó: ¿tú eres de los que estaban con él?, dijo: yo no lo conozco. 3 veces lo negó. Este Pedro que cuando Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Dijo: no, eso no va a suceder nunca. Pero cuando el momento llegó, Pedro dijo: no lo conozco, no sé quién es. Pero ahora resulta que Jesús resucitó. Y ahora Jesús lo tiene del otro lado de los peces, del otro lado de la mesa esta en la playa, por decirlo de alguna manera, del desayuno de restauración, que todavía él no lo sabe. Y entonces vienen las preguntas de Jesús, una por cada una de las veces que Pedro lo negó. Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y Pedro no debe haber entendido mucho que digamos,
¿Por qué estas preguntas ahora? Cuando esperaba palabras quizás de condenación por el abandono, por la traición. ¿Cómo puede ser que alguien que durmió con él, comió con él, ministró a otras personas con él, cuando llegó el momento en que quizás necesitaba el mayor de los esfuerzos para seguir adelante y enfrentar la cruz? Y les recuerdo que en aquel momento hubo un momento muy particular en que Jesús miró y él tuvo que llorar amargamente ante esa mirada de Jesús y guardó silencio, no lo conozco. Y ahora vienen estas preguntas. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro estaría esperando otras cosas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y luego viene la segunda pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Y la respuesta de Pedro no se hizo esperar. Sí, Señor, tú lo sabes. Y Jesús le responde: pastorea mis ovejas. Y Pedro sigue sin entender y su asombro va siendo cada vez más. ¿Por qué tanta pregunta? Y luego viene la tercera vez, la tercera pregunta que el Señor Jesucristo le hace a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Más que todo esto? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. Quiero llamar su atención a algo, y es a la palabra que el Señor Jesucristo utiliza cuando hace estas preguntas a Pedro. El Señor Jesucristo utiliza cuando habla de el amor. Si tú me amas a mí, Pedro utiliza la palabra en griego agapao. Significa el amor más alto, sublime que usted puede imaginar. No hay amor más compenetrado en el otro, entregado, sacrificado, que estas palabras describen, agapao. De ahí viene también la palabra ágape. Y esto es lo que Jesús le pregunta a Pedro. Pedro, ¿tú me amas de esta manera? Y Pedro contesta de otra. La traducción que usted tiene, la que tengo yo en español, no traduce adecuadamente quizás estas palabras que en el idioma griego se encuentran, porque Pedro utiliza la palabra phileo, que es un amor, cualquiera diría, de medio pelo. Sí, yo te quiero, te aprecio. Esto es lo que contesta Pedro a la pregunta del Señor Jesucristo. Jesús dice: tú me amas a mí con el amor ágape que yo me merezco. Y Pedro le dice: yo te amo a ti de otra manera. Yo te quiero, yo te aprecio, pero el amor que Pedro le está diciendo que le tiene al Señor Jesucristo hasta ese momento no es el amor que el Señor Jesucristo se merecía. No es el amor que el Señor Jesucristo esperaba de hombre como Pedro. Pero esto fue lo que recibió de Pedro. Y por eso Pedro, que no entendía, como muchas veces no lo entendió el Señor, se entristece la tercera vez que le pregunta. Tampoco se daba cuenta de que cada pregunta que le hace el Señor acerca si lo ama más que todos ellos, y si lo ama de esta manera, tiene que ver con cada una de las veces que lo negó. 3 veces lo negó. Y 3 veces el Señor le va a preguntar si lo ama.
y sí lo ama de la manera de vida. Pero Pedro le contesta a las 3 veces que sí lo ama, pero su amor es un amor imperfecto, por lo menos todavía. ¿Me entienden? Ténganlo en cuenta eso. Por lo menos todavía su amor por el Señor Jesucristo, con todo lo que Él vivió a su lado, con todo lo que recibió de parte del Señor, su amor todavía es imperfecto. Pero el Señor está restaurándolo al ministerio. Por esa razón, a pesar de la imperfección del amor que Pedro le manifiesta, él le confía sus ovejas, le confía sus corderos. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Una y otra vez el Señor Jesucristo le vuelve a confiar el pastoreo, el cuidado de sus ovejas, que no son las de Él. Tengamos presente esto también. Las ovejas no son del pastor, son de Jesucristo. Y aquí Jesús restaura en este acto que todavía quizás no llega a comprender, porque todavía el Espíritu Santo no ha llegado, no ha estado dentro de la vida de Pedro, porque lo vamos a ver a Pedro después en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu, con un gran poder, predicando la palabra del Señor, y miles son convertidos. Pero ahora no. Todavía no entiende muy bien lo que le está sucediendo en este momento. Pero Jesús restaura su ministerio. Lo restaura al servicio. No le hace falta al Señor Jesucristo ni tantas palabras de Pedro, porque Pedro dice algo que es muy importante y apela a la omnisciencia del Señor, al conocimiento que tiene el Señor Jesucristo de todo. Y Él dice, tú lo sabes todo. Vos me preguntás a mí una y otra vez, yo te amo, y vos sabés que yo te amo. Quizá mi amor sea imperfecto, no sea el agapao, ese amor tan sublime, entregado, sacrificial que tú me estás pidiendo, pero tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús a través de este acto que tiene, en pocas palabras, lo vuelve a restaurar, lo restaura al ministerio, lo restaura al servicio, porque le vuelve a entregar sus ovejas, sus corderos, para que Él los apaciente, para que vuelva a ser el líder que era antes. Cuando miramos otros pasajes de la Biblia, hay otras personas que también han caído en el acto de no estar a la altura de las circunstancias. Y uno de ellos es Marcos, el sobrino de Bernabé, el que comienza a caminar en la misión con Bernabé y con el apóstol Pablo. Y dice la Escritura que en determinado momento fue enorme la discusión que hubo entre Bernabé y Pablo, porque Pablo lo echó, lo mandó de vuelta a casa, porque parece que todavía, como Pedro en su momento, no estaba a la altura de las circunstancias. Así que mira, Marquito, a casa, porque la misión de la iglesia no es para flojos, no es para personas que andan dudando si sigo, si no sigo, si voy, si vengo. Así que andate a casa y punto. Cosa que generó una gran discusión entre Bernabé y el apóstol Pablo.
Pero ¿por qué usted no tenemos todos los detalles? Pero cuando usted va a ver la palabra del Señor después del Evangelio de Mateo, usted se encuentra con el Evangelio de Marcos. Es ese Marcos, que en su momento se equivocó también. No estuvo a la altura de las circunstancias, pero que también tuvo su momento de restauración ministerial. Y vaya si lo tuvo. Porque hoy ese Evangelio de Marcos que nosotros conocemos y tenemos en nuestras Biblias le corresponde a él. Un hombre que se equivocó alguna vez, que tuvo que dejar el ministerio, pero que después fue restaurado. Fue restaurado. Y fue restaurado para la gloria de Dios de tal manera que el Espíritu Santo dijo, este va a ser usado para escribir este Evangelio. Restauración al ministerio, restauración al servicio y pocas palabras. Hay personas que necesitan pocas palabras cuando se han equivocado, cuando han actuado mal, exprofeso o sin darse cuenta, pero que pecaron, que se equivocaron y que fueron disciplinados o que tuvieron que dejar el ministerio por distintas razones, pero que necesitaban una restauración. Y que una vez restaurados, siguieron toda su vida para la gloria del Señor en el ministerio, en el servicio. No me estoy refiriendo solamente a los ministros ordenados, me estoy refiriendo a cualquier cristiano que tiene conciencia de que se equivocó, que actuó mal, que hizo lo que no debía y que fue retirado para ser restaurado y volver otra vez a continuar con su servicio al Señor. Y lo pudieron hacer, lo hicieron toda su vida. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana y en este punto: ¿necesito yo ser restaurado al ministerio? ¿Necesito ser restaurado al servicio? Quizás nadie lo sepa, pero a lo mejor uno mismo tiene que apartarse, porque aunque nadie lo sabe, quizás hay circunstancias en su vida que no están a la altura de las circunstancias. Y que en un día como hoy, el Señor le estaría preguntando a usted, si estuviera en ese desayuno: a ver, Carlitos, o Azucena, o Marta, no quiero nombrar a ninguno con nombre conocido, por favor. Pero todos nosotros tendríamos que ponernos el nombre de Pedro y escuchar la voz de Jesús preguntándonos cuando nos hemos equivocado, aunque no se enteró ni el pastor, ni los presbíteros, ni los diáconos, ni el resto de la iglesia. Uno debería escuchar la voz del Señor. ¿Me amas? Me amas más que todas estas cosas, más que todo el resto de las personas. Y le voy a decir por qué. Porque muchas de las cosas que hacemos equivocadamente, si tuviéramos conciencia plena y un amor más profundo por el Señor Jesucristo, no lo haríamos. Y no lo haríamos por amor. Hay un montón de bebés por aquí y niños chiquitos. Y si yo le preguntara algunas cosas que usted haría sabiendo que va a perjudicar a ese pequeño, usted me diría: no, pastor, por favor, nunca haría jamás eso. ¿Por qué? Por amor. Porque lo amo. ¿Y cuál es
Lo que dice la palabra del Señor, el que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Su amor, el mío, por el Señor Jesucristo debe ser mayor que todo lo que existe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amor está presente y esta clase de amor absolutamente por sobre todas las cosas. El que me ama, dijo el Señor, Jesucristo, mi palabra guardará. Entonces vemos que este amor del cual el Señor Jesucristo utiliza para restaurar a Pedro son pocas palabras. No hay detrás de esto un año de consejería en el seminario. Ni psicología, sino amor. Y una pregunta clara: ¿vos me amás a mí? ¿Sabe qué? Use más seguido esa palabra en el ministerio. Úsela en su matrimonio. ¿Vos me amás a mí? Porque si me amás, hay cosas que no vas a hacer. Se puede caer, se puede llegar a equivocarse, puede llegar a cometer errores, porque la vida es larga y somos caídos. Pero lo que no se puede negar es que cuando uno ama al otro, mi hermano, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis hermanos en la iglesia, los pastores, etc., y por sobre todas las cosas a Jesucristo, hay cosas que no voy a hacer. No lo haré. ¿Me entiende lo que digo? No lo voy a hacer. Y si por alguna razón de debilidad lo hice, recuerde a Pedro, que tan castigado es muchas veces en los púlpitos, porque no entiende, porque es voluble, porque se enoja enseguida. Pero cuando Jesús lo miró aquella noche de la crucifixión, Pedro lloró amargamente. Y yo le quiero decir que este punto en donde estamos tratando en esta mañana de la restauración al ministerio de Pedro, son pocas palabras. Pero antes de esto hubo lágrimas. Quizá el resto no lo vio, pero Dios sí lo vio. Hubo lágrimas, lágrimas amargas de arrepentimiento por su cobardía. Y muchas veces cometemos errores terribles en nuestra vida. No importa si el resto no lo sabe. La pregunta es: ¿ha llorado usted? ¿Le ha pedido perdón a Dios? ¿Ha tratado de reconciliarse con su hermano, con su esposa? Y tener estas palabras de humildad que tiene Pedro aquí con el Señor. Sí, mi amor es imperfecto, es verdad. Vos me pedís un amor ágape, agapao, pero yo te estoy dando hasta ahora un amor filero, y no es lo mismo. No es lo mismo, pero es algo. Hasta ahora es lo que te he estado dando. Algo le faltaba a Pedro, y era la presencia del Espíritu Santo en su vida, que después va a llegar. Y amados, esta pregunta sencilla, pero tan profunda, debe estar muy presente en nuestra vida.
no es todo lo que le doy al otro. Y si habla de los matrimonios, no es todo lo que le doy. No solo bienes materiales, sino la propia vida. Que en algún momento uno tiene que planteárselo. ¿Qué es lo más importante para ella o para él? El amor que le doy se va a traducir después en un montón de otras cosas. Pero no cambie las otras cosas que le da por el amor que tiene que haberle dado primero. Ni a la esposa, ni a los hijos, ni a los hermanos, y mucho menos al Señor Jesucristo. Podemos ser restaurados al ministerio. Debemos restaurarnos al ministerio, al servicio. Pero necesitamos entender que por sobre todas las cosas, sin amor al Señor Jesucristo no sirve. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Son sus palabras. Y parecería para muchos muy duras, pero no son duras. ¿Sabe? Y le voy a decir esto acá casi pronto, cuando me toque, hagamos fiesta. Los 40 años de ministerio, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo me despierto yo? Te amo, Señor. Alguien me enseñó una vez, cuando todos te abandonen, solo te quedará tu esposa. Y sobre todas las cosas, Jesucristo. Los que han atravesado situaciones de abandono saben a qué me refiero. No se olvide de esto, del amor, el amor que tenemos que tenerle al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, debe estar presente en nuestra vida. Y si cometemos algún error que nos haga salir del ministerio, del servicio, lo conozcan el resto o no, por amor a Él, pediremos perdón y vamos a volver al servicio. Segundo lugar, en este desayuno de restauración que encontramos aquí en esta palabra del Señor, entre el Señor Jesucristo y Pedro, nos encontramos también con una restauración a la fidelidad. Una restauración a la fidelidad. Pedro se fue. Y la fidelidad que le pudo haber jurado más de una vez al Señor Jesucristo, nunca tal que acontezca tal cosa, yo voy a estar con vos. En el huerto de Getsemaní sacó su espada, se cortó la cabeza de la oreja de Malco, hizo un montón de desparramos. Sin embargo, cuando llegó a algún momento muy particular, se fue. Su fidelidad se esfumó. Y aquí el Señor Jesucristo lo está llamando a la restauración, a la fidelidad, y le está concediendo también que esto sea una realidad. Y le dice: cuando eras joven, tú te ceñías. Es decir, hacías lo que tú querías. Pero cuando seas viejo, y escúchenme bien todo, porque a todo le va a llegar el avanzar en la edad. Pero cuando seas grande, cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te va a ceñir y te va a llevar a donde vos no quieras, indicando, le dice la palabra del Señor allí, cómo iba a morir y cómo iba a glorificar al Señor con su muerte.
Le está diciendo que Él va a seguir caminando con Él. Y su fidelidad, la que alguna vez tuvo y que después dejó, hoy vuelve a Él. Y que va a seguir hasta el día de su muerte. Y la historia nos enseña que fue crucificado y que fue crucificado cabeza abajo. Este que alguna vez lo abandonó, que alguna vez dijo, yo no lo conozco, tuvo permítame la expresión, el coraje, la valentía en el Espíritu Santo de decir, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Cabeza abajo, por favor. Quien nunca ha visto morir gente no tiene idea de lo que eso significa. Yo sí. Y hay que ser muy íntegro y tener realmente una convicción tan tremenda para poder decir esas palabras, y son las que la historia dice que Pedro dijo. Cabeza abajo. Y así murió. Y así glorificó al Señor Jesucristo. Alguna vez le falló, pero hoy que está restaurado, cuando llegó el momento, Él restaurado, Él glorificó al Señor con su muerte. Lo siguió hasta el final de sus días, con fidelidad. ¿Me entiende lo que quiero decir? Recuerdo la palabra del rector del primer seminario donde yo estudié. Meter la pata en el barro la metemos todos. La cuestión es que tenemos que salir del barro. Salir del barro y seguir adelante. Levantarse y seguir adelante. Y Pedro hizo eso. Y en el final de sus días tenemos esta acción que acabo de describir. Cabeza abajo. Otro que llegó al final de sus días, que tuvo fidelidad, que empezó al revés que el apóstol Pedro, y fue el apóstol Pablo, pero que al final de sus días, a pocas horas o días en que va a ser decapitado, y yo quisiera que, a veces hablo con mi esposa, la gente que ha estado en combate o que ha enfrentado la muerte como yo en mi juventud, a veces le digo a mi esposa, yo quisiera que cuando uno pensara estas cosas, porque la Escritura nos muestra cuadros a veces que son terribles y parecería que los leemos así al pasar. Lea 2 Corintios capítulo 11 en su casa detenidamente, usted va a ver las cosas que atravesó el apóstol Pablo. Las veces que fue dejado muerto afuera de la ciudad. Que fue dejado como muerto, perdón. Y al final de sus días, cuando faltan horas para su final, él escribe en su carta, desde la prisión, que no era una prisión VIP, no es la unidad número 1 de Seiza, He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. He guardado la fe. En todo lo que atravesó, en todo lo que pasó. Por eso le invito a que lea 2 Corintios capítulo 11.
detenidamente, mediten lo que dice allí. Falsos hermanos, falsos apóstoles, traiciones, golpes, cárceles, ataques, blasfemias, difamaciones. Y hoy por cualquier cosa uno viene del pastor, mira lo que el hermanito tal pasó y no me saludó. Va. Por favor, madurez. Madurez cristiana. Pablo dice allí en su carta, al final de sus días, he peleado, primero peleado, la he peleado, la buena batalla. Como se dará cuenta, no soy un predicador de la prosperidad. Valoro un hombre como este que dice, sí, yo tuve 1001 batallas que enfrentar en mi vida cristiana. Y fueron buenas. Mira lo que dice, lenguaje militar. Fueron buenas. Pero las enfrenté y salí adelante. Digo esto para los que viven quejándose por cualquier cosa. Por cualquier cosa me quejo. Por cualquier cosa me voy de la iglesia. Por cualquier cosa abandono el camino de la fe. Y acá tenemos este, dice, peleado la buena batalla. Y mire el Nuevo Testamento y verá qué clase de batallas se enfrentó él. He corrido la carrera y por sobre todas las cosas he guardado la fe. Y me espera la corona de justicia. Hay algo que Pablo tiene allí adelante también como meta. Sabe que tiene que continuar adelante, que no se puede ir así como porque sí. Si uno quiere realmente restaurado o no, porque quizás todavía no cayó. Mantenerse en fidelidad debe tener las metas claras. Debe tener claro hacia dónde voy, qué es lo que voy a recibir. No se puede tener la mirada puesta en el día de mañana. Si voy a tener un coche nuevo, si voy a tener una casa nueva, si voy a tener un trabajo mejor, si no lo tiene, perdónenme la expresión y le pido disculpas al pastor, se la banca. Y si no, aprenda a leer el Nuevo Testamento. Y sigue adelante. Tiene el Espíritu del Señor en su interior. Y con él usted puede seguir adelante. Los que hemos estado en África y hemos conocido cómo viven nuestros hermanos, vergüenza a una le da después tomar un vaso de agua. Tengo una de las fotos, uno de los chicos que venía a las reuniones un día con su chalequito, su corbata, debía tener 10 años. Y me llamó la atención lo impecable que estaba en el culto. Un culto que era púlpito de barro, asiento de madera, en una aldea. El pastor me dijo, cuando le pregunté, pues, hace 3 días que no come. Sentí vergüenza. Gracias a Dios por la fidelidad de ese niño, porque su vida era todo un mensaje.
Pero hoy todo el mundo se queja de cualquier cosa. Por cualquier tontería me voy. Total, tengo una cuadra, no, esa la otra cuadra cerró. Tengo otra allí. Cuidado con esto. Somos llamados no solamente a ser restaurados al ministerio, también restaurados a la fidelidad. Si no la tiene, si la perdió. Ser restaurados a ser fieles al Señor en todo hasta el final. Hasta el final. Y en último lugar, hay aquí solo una palabra y la tienes que repetir 2 veces. El Señor Jesucristo para Pedro. Y Pedro es Pedro, ¿qué se le va a hacer? Comienzan a caminar y lo primero que hace Pedro, en lugar de, bueno, Señor, gracias por la restauración, te prometo que esto no volverá a suceder. Lo primero que hace es darse vuelta y verlo a Juan y dice, ¿y este? ¿Y quién es Pedro? Incorregible. Después van a estar juntos, predicando, presos, golpeados, torturados, pero todavía no es el momento. Y le pregunta al Señor Jesús, después de semejante conversación, ¿y este? ¿Qué te importa a vos? Esto es como los hermanos, que usted está hablando con ellos y le salen con... Y la hermana tal, que yo te había, ¿a vos qué te importa? Estoy hablando con vos, no con la... Estoy tratando de restaurarte a vos. Y quien tiene que responder con fidelidad y vida restaurada eres tú. No estamos hablando de Juan. Juan parece que venía algunos pasos más atrás. Y el Señor tiene que decirle casi, no burlonamente, pero si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a vos qué te importa? Lea en buen porteño o provinciano de aquí, lea la palabra del Señor Jesucristo. Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a vos qué? ¿Cómo diríamos acá? ¿A vos qué te importa? ¿De quién estamos hablando? ¿De vos o no de él? ¿Quién es el que dijo, el que estuvo al pie de la cruz cuando me clavaron, me torturaron, me clavaron la lanza, me abandonaron, me escupieron, me blasfemaron? Fue él. Vos te las tomaste. Perdóneme la expresión. A algunos hay que hablarle así. Pero vos, le dijo el Señor Jesucristo, tú sígueme. Sígueme. Y cuando el Señor dice a alguien que lo siga, usted debe seguirlo. No solamente no se va a repetir, está oyendo la voz de Dios. Hubo otros que escucharon solo esa palabra. Mateo, sentado allí en el banco de los tributos, sirviendo a los romanos, coimeando, explotando a sus connacionales, siendo considerado como un traidor a la nación de Israel. Allí el Señor Jesucristo pasó por al lado, lo miró y dijo, sígueme. Y quizás hoy el Señor, amado uno aquí, que se esté restaurando, que se esté restaurando solo porque nadie sabe lo que hace, o que le falte esa fidelidad para el Señor. Jesús le está diciendo, sígueme, sígueme. Los que hemos, no sé si soy el mayor aquí, creo que no, pero quizás sí el que tenga más años de ministerio. Alguna vez, al abrir la puerta de mi casa, era un día jueves,
Abrí la puerta de mi hogar para irme a trabajar. Me iba bien. Le dije a mi esposa, que estaba a mi lado, no puedo más. No puedo más. Me quiero ir. Y sabe que yo no tenía un trabajo cualquiera. Y mi esposa me dijo, haz lo que tengas que hacer. Qué hermoso. Que la compañera que Dios te dio te diga, haz lo que tengas que hacer. Vamos juntos en esto. Había recibido el llamado al Señor a seguirlo. Y no estoy arrepentido de esto. Quizá Dios te está diciendo en esta mañana, sigue. Y yo te animo a que lo sigas. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te damos por tu gran bondad, tu gran amor, tu misericordia. Te pedimos que en esta mañana tú bendigas todos y cada uno de los que ha escuchado esta palabra en tu santo nombre. Amén. Amén.